creo yo que viene de ahí, ¿verdad? De que mi abuelo siempre dijo, pues hay que hacer las cosas bien, hay que tratar de que la gente sepa que tú fuiste el que las hiciste, ¿verdad? Que estés atento, Ujú. y bueno, pues, es básicamente es lo que traigo yo de enseñanza y es lo que De me tu gustaría que abuelo. mis hijos también lo traigan, ¿verdad? ¿Qué onda, raza? Este es el podcast del abuelo. Mi nombre es David Romero. No olviden suscribirse al canal y darle like. Y hoy tenemos a un invitado de super lujo, nada más y nada menos que a Jesús Gamboa. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias David, mucho gusto de estar aquí contigo en tu programa, gracias por la invitación y pues encantado de comenzar a platicar contigo de temas importantes, interesantes. Ah, gracias, gracias. ¿Cuánto tienes ya? Vamos a empezar por eso. ¿Cuánto tienes ya en el sector inmobiliario? Tengo 17 años, David, fíjate que empecé a los 30 años. En aquel entonces empezaba una empresa nacional Ujú. a construir aquí en Chihuahua un desarrollo allá al norte de la ciudad, no sé si puedo decir goles que tiene, Sí, sí, ¿verdad? claro, claro. Empecé a trabajar en Atlas. En Atlas, ok. Me invitaron por ahí a formar parte del equipo de comercialización de vivienda de Atlas. Y empezamos en maqueta, no había nada, llevábamos a la gente al cerro, mira, así como el comercial, ¿verdad? Que todo esto puede ser tuyo. Pues, llevábamos allá a la gente a que vieran dónde iban a estar moviéndose las tierras, teníamos maquetas, teníamos sembrados en papel. Ujú. Y bueno, así fue como empezó el tema inmobiliario. Una desventaja que tienen las constructoras es que pues tienes un producto y ese producto dura tiempo en desarrollarse. Desde que construyes, obtienes los permisos, los documentos legales y que puedas terminar la venta, pues pasa un año y cachito y la gente, pues un año pasan muchas cosas, se desespera, tiene que comprar en otro lado, pierde su crédito, etcétera, y mucha gente veíamos que se tenía que ir, queríamos perder esos clientes y fue como nació la idea de formar o de crear a Crece Bienes Raíces, que es donde estamos actualmente, y darles precisamente una alternativa a esos clientes y pues bueno, ya ahora sí de manera formal a toda la población, ¿verdad? Ah, ok. Por ejemplo, si alguien va a ser, no sé, doctor, arquitecto, tiene, pues como que estudias para eso, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, para dedicarte a las bienes raíces, ¿cuándo supiste que, o cuándo dijiste, a esto me quiero dedicar? Fíjate que yo siempre estuve enfocado en el área de capacitación, en el área de comercialización también. Empecé dando clases cuando todavía estaba en la universidad y, y el dedicarme a los bienes raíces realmente fue a raíz de una invitación de un amigo. Me dijo, dices que tienes mucha habilidad para relacionarte, para platicar, y sobre todo para negociar. Ven a probar suerte. Yo ya había visto que en las ventas, en el Ujú. pilar de las ventas, pues habían tres áreas, ¿verdad? Eran los seguros, pero los seguros eran intangibles, era algo que mucha gente no compramos porque creemos que nunca nos va a pasar, ¿verdad? Y ni siquiera queremos voltear a verlos. El seguro de vida, si te mueres, pues bueno, si me muero, pues ya no voy a estar, ¿verdad? Ya que los otros se Ya que avienten la los otros bronca. se preocupen, exactamente, los gastos médicos, pues era un intangible. Pero sin embargo, dentro del pilar de ventas, las casas obviamente pues es un producto de necesidad básica para todas las personas. Todos necesitamos un techo donde vivir, ya sea de manera temporal a través de una renta o de manera permanente a través de una compra o cristalizar esa compra para una inversión y vivir de esa inversión, ¿verdad? Ya sea a través de un negocio, a través de un local, de una bodega, etcétera. Entonces se me hace muy interesante pues luego, fíjate, no dudé. La verdad es de que esa fue O mi sea, destino, mi suerte, ¿verdad? De toparme con esta empresa. Este, y, y, y aquí estamos, ok. 17 años Entonces Lolo después. te gustó Hay que el ambiente. tener, claro, hay que obviamente ir conociendo de muchas cosas. Ya la cuestión inmobiliaria se ha ido profesionalizando. Ujú. De hecho, déjame platicarte que en el 2019 se aprobó en el estado de Chihuahua la ley de prestación de servicios inmobiliarios, que esto es
una tendencia ya a nivel nacional trata de darle certeza y seguridad a todos los personas, ¿verdad? De que la persona que está ayudándote a consolidar tu patrimonio, a vender, a comprar, etcétera, pues sea alguien con capacidad. Y dentro de los requisitos que marca precisamente esa ley es que la persona tenga conocimientos demostrados en áreas inmobiliarias. Ujú. Inclusive la misma ley propone a nivel nacional hay un estándar de competencias que maneja el Ceneval, el Centro Ujú. Nacional de Evaluación, que es el conocer también, ¿verdad? El organismo que certifica competencias y hay un estándar de comercialización de bienes inmuebles para tener el dominio jurídico de pues, todo lo que tienes que revisar en cuestiones técnicas y legales, y también el tema crediticio, el poder asesorar al cliente obviamente, las cuestiones financieras, ¿verdad? Uno no lo ve, pero son créditos a largo plazo y un punto porcentual, medio punto porcentual, puede ser la diferencia entre pagar mucho dinero o pagar un poquito menos, ¿verdad? Sí. Sí, no, porque sí es mucho tiempo, ¿no? Generalmente, ¿cuántos son los créditos inmobiliarios? Unos 15 años. Realmente son de 20, 20. efectivamente, y déjame platicarte, yo siempre les digo a mis clientes en un asesoramiento financiero, trata de agarrar el plazo de 20 años, aun y cuando tú tengas la capacidad económica. Yo de repente eh, tengo clientes que dicen, yo quiero en 5 años, yo quiero pagar el crédito en 5 años, o en 10 o en 15, son múltiplos de 5 los créditos, y consígueme el crédito más bajito. Yo les digo, no te conviene, el banco nunca va a perder en sus esquemas financieros. Obviamente, si tú eliges un plazo a 5 años, te ofrecen una tasa más alta. Porque obviamente, pues el negocio del banco es prestar dinero y el interés es obviamente te va a castigar con una mensualidad muy alta para que termines de pagar en el corto tiempo, pero con un costo más alto. Entonces, si tú tienes una capacidad financiera para cubrir esa mensualidad, contrata el crédito a 20 años, pero paga la mensualidad que te ofrecía el de 5. Entonces, vas a pactar una tasa muy atractiva, baja, económica, y toda la inyección adicional va a ser a capital. Pero ¿qué vas a tener de ventaja? Que si en algún momento, un mes, te quieres ir de vacaciones, bueno, no estás obligado a dar una mensualidad tan alta, ¿verdad? Ujú. Si, tienes un colchoncito ahí para desahogarte, pueden haber siempre muchos imprevistos, cuestiones, tú sabes que los negocios pues son de altas y bajas, Sí. entonces aun y cuando tu momento ahorita esté estable, la recomendación financiera es siempre irnos a un plazo en donde el horizonte de la tasa sea el mejor y ya después tú puedes pagar a capital todo lo Hasta que en un año, quieras. ¿no? En Si cuanto. quieres, en un año lo terminas de pagar. Me ha tocado clientes que compran una casa y la terminan de pagar a los 3 meses porque ya tenían el dinero, simplemente querían jalar algún beneficio o algún estímulo fiscal, su cuenta de vivienda, aquellas personas que tienen créditos de Infonavit, etcétera. Ah, Pero pues es para aprovechar esos estímulos. sí, no, porque, o sea, por ejemplo, como dices, son plazos muy largos de unos 20 años. Y, por ejemplo, ¿cómo son los créditos en ese caso? Por ejemplo, que son de 20 años y te quedaste sin empleo, no sé, 6 meses. Ahí son muy agresivos los bancos, por ejemplo, para tomar posesión de la propiedad o son flexibles o cómo. ¿Tú cómo lo has visto? El negocio del banco no es recuperar casas, obviamente, ¿verdad? Ujú. Sino es recuperar dinero. El banco tiene una política de recuperación, por supuesto, pero sí, normalmente cada operación crediticia te ofrece un seguro de desempleo Ujú. si es que tu crédito fue a través de una economía en donde tú presentaste ingresos por salarios. Ah, ok. Entonces te cubre hasta por 6 meses la mensualidad en un evento de De desempleo. desempleo. Y obviamente ese es un seguro. Y después de los 6 meses, pues se supone que en ese lapso de tiempo tú estás buscando otro empleo para poder Ujú. obviamente capitalizarte y nuevamente seguir pagando. Y si fueras una persona independiente, pues bueno, tienes que ver esquemas para negociar con el banco. Tienen algunos programas en donde te dan unas prórrogas, pero la mensualidad se te capitaliza. Puedes ver la posibilidad de manejar en un periodo de tiempo corto una disminución de la mensualidad sin que dejes de pagar, para que obviamente el banco vea que
pues sigues interesado en mantener En, ok, en seguir pagando, ¿no? en seguir pagando. Así es. Ok, pues, sí que bueno que lo mencionas porque así como que muchos tenemos esa duda, ¿no? De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, en la pandemia, que en mi caso tengo un crédito hipotecario y el banco sí me dio 4 meses. Cuando estaba la pandemia así En apogeo. en su apogeo, que no había, pues sí, que se detuvo toda la economía. Recuerdo que sí nos dio 4 meses así sin pago. De hecho, fue una política económica del gobierno, fíjate, fue una instrucción del gobierno federal y fue, yo creo que a nivel mundial, No porque sabía. sí, una ayuda emergente en donde pues también los bancos se supone que deben los bancos prestan dinero de los mismos ahorros de la gente y de fondos que reciben del gobierno y de otros bancos. Entonces también los bancos tuvieron esa ayuda, ¿verdad? Sabes que pues, en este lapso de tiempo tú no vas a tener que pagar intereses y por lo tanto transmítele esa ayuda a los usuarios, ¿verdad? Entonces sí, esa fue una política económica, digo, pues, a nivel mundial, porque obviamente la pandemia requería pues, ese tipo de incentivos, ¿verdad? Sí, no, esas, y más, ¿no? Mucho más. Sí, la verdad es de que oye, pues nunca nos ha pasado esto, yo creo que hemos sido una generación, en mi caso, bueno, en el caso de los de mi edad, que vivimos el nacimiento del internet y que vivimos ahora la pandemia, pues ya no nos pueden platicar nada, ¿no? No falta que lleguen los ovnis. Sí, sí, ¿no? ¿Qué cosas? Por ejemplo, si alguien quiere comprar una casa que no es nueva, una casa ya construida, que ya ha vivido gente, Ujú. ¿qué es lo que tú le recomiendas que tienen que revisar para adquirir la casa? Fíjate que es muy común que la gente opte no por una vivienda nueva, sobre todo porque las viviendas nuevas, acuérdate que normalmente se construyen pues en las áreas nuevas de la ciudad, entonces la ciudad va creciendo y las casas nuevas se van yendo pues, en lugares muy distantes. Entonces la gente dijo, le voy a sacrificar tiempo, traslado, gasolina, transporte, etcétera, mejor voy a conseguir una casa usada, no nueva, pero en una buena ubicación, en una buena zona. En muchas ocasiones la gente busca quedar cercana a la familia para que obviamente pues se ayuden en cuanto a la escuela, los hijos, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas. O cerca del trabajo, o cerca del negocio, etcétera. Que hay que cuidar, pues obviamente, fíjate que no estamos acostumbrados aquí en México. Ujú. En Estados Unidos se hacen mucho las inspecciones, pero déjame platicarte que es algo que apenas va a empezar a cambiar. El año pasado se aprobó una norma, la norma 247 de la Profeco, que genera la Secretaría de Economía, y que obliga a que todas las desarrolladoras, esto mucha gente no lo conoce, es nuevo, tenga un certificado de seguridad estructural de los inmuebles. En Estados Unidos es muy necesario porque muchas casas se construyen con madera, acuérdate. Sí. Entonces la madera pues es un material degradable, o sea, el tiempo, el clima, la humedad, el calor la va consumiendo y además pues las plagas, ¿verdad? La madera Ujú. tiene Se lo come, ¿no? A muchos, diferencia del concreto. muchos ataques. Exactamente, el concreto de alguna manera pues decimos que es eterno, ¿verdad? Pero allá es necesario hacer inspecciones precisamente a los cimientos, a la estructura, al cableado, a todo lo que viene siendo las tuberías, porque pues, obviamente las casas son, vaya, reconstruidas o desechables prácticamente, ¿verdad? Entonces, allá sí es muy necesario eso. Aquí en México, afortunadamente, te digo, a partir de esta nueva norma que se entró en vigor en noviembre del año pasado y que mucha gente todavía no la ha explotado, nos menciona que debiera de ser una obligación en todas las casas usadas contar con una certificación estructural del inmueble. Apenas va a empezar a exigirse, los notarios van a tener que exigir ese documento Ok. pues obviamente ya con eso vas a tener la certeza de que tanto las instalaciones eléctricas están correctas, el agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otra cosa que tendrías que ver ahí a lo mejor pues sería la documentación legal del propiedad, ¿verdad? Si la persona cuenta con escrituras, si no cuenta con escrituras,
si la persona que te está vendiendo tiene realmente la facultad de venderte. De repente, pues los mexicanos, bueno, muchas personas creen que porque yo vivo ahí, pues yo puedo vender, ¿verdad? Y nada, pues resulta que la casa está a nombre de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de un familiar, inclusive hasta de los abuelos. Y necesitamos, obviamente, la formalidad de que sea realmente el titular de la escritura el que venda. Y si no está él presente, en ocasiones hay mucha gente que se fue a Estados Unidos, ya no puede regresar porque no tiene papeles. Entonces necesitamos obviamente tener una documentación de autorización de venta, que afortunadamente pues hay ya en todo el mundo consulados, embajadas y representaciones diplomáticas en donde podemos pedir o expedir poderes para precisamente que esas personas puedan darle la representación a un familiar para vender, pero sí necesitamos contar con esa documentación. Y por ejemplo, en fraccionamientos nuevos, ¿cuál es, por ejemplo, cuando alguien va a comprar, en qué te fijarías? ¿Qué piensas tú que se debe de fijar la gente? Fíjate que en construcción nueva, híjole, pues la verdad es de que casi toda la gente que va a comprar casa primero se chuta lo nuevo, ¿eh? Primero va y recorre todo lo nuevo Ah, sí. para darse ideas, porque obviamente una de las cosas que tienen los desarrolladores es que tienen muy bonitas decoraciones, Sí. te venden obviamente la decoración, ¿verdad? Fíjate que, haciendo un paréntesis ahí, una vez me fijé en una casa, como que fuimos a verla y se veía, estaba chiquita Sí, y pues se veía pues bien, ajá. pero ya cuando veías las que entregaban, decías, ah, chis. Y me ¿Dónde acuerdo, quedan? ajá, y me acuerdo que en la casa muestra un baño no tenía puerta y tú en la casa muestra pues No te diste cuenta. ajá, No, pues no no. te fijas. Pero ya cuando entregan la casa, pues sí había como que había una razón porque con la puerta el baño quedaba así súper chiquito. Entonces como que así tienen pues sí, algunos Sus trucos, estrategias, claro, sí, estrategias. claro. No, no. El comentario que te iba a hacer es precisamente que no te cases con la casa muestra. Tienes que pedirle al desarrollador que te muestre la casa como se va a entregar, porque pues, obviamente ahí es donde ya ves, ah, caray, pues es que no tenía el piso que vi, no tenía los acabados, el zoclo, obviamente no tiene la carpintería y ya te das cuenta que el equiparlas es una lana. Sí. Por eso mucha gente también se va a las casas usadas, porque obviamente una casa usada, aparte de la ubicación, es todo el equipamiento que ya recibes. Ujú. Porque pues el dueño que ya la usó, ya la disfrutó, pues ya te la entrega con climas, con closets, con carpintería, cocina, tanque estacionario, boiler, portón eléctrico, pues obviamente muchas cosas, persianas inclusive, cortinas, que quieras o no, todo suma y obviamente se te puede ir muchísimo dinero en equipar una propiedad. Sí. Entonces la diferencia entre una casa no usada, pues también muchas veces va, oye, yo compro una casa usada, pues porque pues ya la quiero llegar a disfrutar. Para entrar directo. Para no Sí, tener que porque sí batallar. es una lanita el equipamiento. Sí, esa es una cantidad interesante, ¿verdad? Y el gusto del color, de los acabados, de los materiales, pues ahorita ya está por las nubes. A raíz de la pandemia se ha ido inclusive, creo yo, un duplicado el valor del equipamiento. Sí. A ver, platícanos alguna anécdota que tengas de alguna compraventa de casas que hayas hecho. Fíjate que hay varias, la verdad es de que a lo largo del tiempo pues, uno se da cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Ujú. Te voy a platicar que en una ocasión me tocó atender a unas clientas que por cuestiones de su residencia actual, una vivía en Canadá, otra vivía en Ciudad de México, la otra vivía en Miami, Ujú. y venían a vender la casa de la familia. No la habían vendido porque todavía vivía una hermana de ellas ahí, la que no se había casado, ¿verdad? Pero ya había fallecido la hermana, y pues ya las demás tenían sus vidas resueltas en otros lugares, y pues la idea era vender. Entonces me dejan las llaves de la casa, venían prácticamente nada más a eso. Y inclusive me dicen, ¿sabes qué? Mira, pues la casa, la mitad de la casa está a nombre de la hermana mayor, que aquí está, pero ella ya se va a ir a Canadá y, pues cuando se ofrezca, pues viene nada más a firmar o manda un poder, etcétera. Eh, y
hace una sucesión por la otra parte, el 50%, que estaba a nombre de la mamá de ellas. Ujú. Y pues obviamente del 50%, pues ya nos vamos a repartir las otras hermanas. Se van. Lo recuerdo muy bien porque era más o menos en estas fechas, tiempo de calor. Yo tenía planeado salir de vacaciones y resulta ser de que me voy a la playa y cuando estoy allá, le habíamos puesto lona, obviamente empezamos a trabajar nosotros en la publicidad, era Ujú. una casa en una avenida principal, era una casa en una avenida de mucho movimiento en San Felipe, pusimos la lona, y luego en eso me hablan de mi oficina, ya estando yo de vacaciones a las 2 semanas de haber comenzado con la venta, y me dicen, Jesús, se nos metieron a la casa, nos invadieron la propiedad. Pues, ¿quién se les metió? Vayan y pongan una denuncia, necesitamos, pues, obviamente, las propietarias están fuera de la ciudad, ¿verdad? Vamos Ujú. a, encárguense ustedes en lo que ya estoy pensando hasta en regresarme. Pero bueno, afortunadamente, no tuve que regresarme, ya cuando volví, nos dimos cuenta que la persona que se había metido a la casa era una sobrina de las propietarias. Ah, ok. Era una sobrina de las propietarias, pero efectivamente se había metido porque ella reclamaba derechos hereditarios por parte del papá de ella, que obviamente no lo teníamos en el radar de herederos, y obviamente Quería su parte. quería la muchacha que obviamente de la parte que le correspondiera al papá, pues obviamente le pagaran a ella. Sin embargo, pues lo hizo de una manera incorrecta porque efectivamente pues pudo haberse contactado con las tías y les pudo haber dicho solamente que necesitaba platicar con ellas, etcétera. Ella se metió, cambió candados, cambió chapas, etcétera. Y nosotros teníamos un testamento, fíjate. Ujú. Aquí es la importancia de tener ese documento que siempre nos invitan a hacerlo y que pues, el 80% de la gente a lo mejor no lo tenemos. Yo ya lo tengo, pues a fin de cuentas en esto lo saqué yo creo que hace como 6 7 años. En septiembre, ¿no? En septiembre siempre están más baratos. Es el mes del testamento. En septiembre dan prácticamente un incentivo del 50% de descuento del arancel normal. Y sí, eso hay que aprovecharlo porque es no heredar problemas. O sea, la verdad es de que dicen que uno no sabe la familia hasta que no conoce a la familia hasta que no te llega una herencia. Y me ha tocado ver inclusive casos bien extremos, ¿no? Como este que te voy a platicar. Ujú. Total es de que teníamos un testamento, fíjate, en donde la señora de la casa le dejó la herencia a las hijas. No consideró al papá. No consideró al papá, porque el papá había fallecido inclusive, Ujú. antes de que falleciera la mamá. Ok. Y en ese supuesto, inclusive fíjate que la ley, no consideraría al señor como heredero, porque la herencia le llega a los sobrevivientes de, de, de la persona, ¿verdad? Ah, ok. O sea, a ver, qué bueno que mencionas. O sea, por ejemplo, si... O sea, por ejemplo, la muchacha que estaba reclamando era, digamos, su papá era uno de los hermanos, ¿sí? Era hermano de Sí, las tres mujeres que vinieron que te contactaron. así es. Entonces, al morir él, los hijos pierden el derecho. En este caso lo perdió porque, te digo, teníamos un Ajá, un testamento en testamento. donde nombraban herederas Nomás a las mujeres. únicamente a las mujeres que le sobrevivían en su momento a la mamá. Ah, ok. Y obviamente, pues, ¿y por qué lo hizo así la abuela? Pues porque el hijo había fallecido antes que ella. Ujú. Y por eso, obviamente, No lo no incluyó. lo incluyó dentro del testamento. Ah, ok. Pero entonces es en ese caso especial, no es que generalmente así sea. Generalmente la ley dice que le llega a los sobrevivientes en descendencia, ¿verdad? O sea, hacia abajo. Ah, Y ok. obviamente ellas eran nietas de la abuela, entonces sí podrían pedir la estirpe, le llaman, ¿verdad? O sea, sí podían Sí podían pedir pedir. ramificación, un porcentaje oye, pues no está mi papá, pero estoy yo en representación de, ¿verdad? Ah, ok. Entonces sí les toca generalmente. Bueno, si no hay testamento, sí les. Sí les toca, sí les se pudieran contemplar, es correcto. Ah, ok.
Y bueno, pues total es de que la muchacha desconocía que había testamento y estaba obviamente pues quería una parte, ¿verdad?, de la herencia. Y aquí en este caso las hermanas, fíjate, pues trataron de comunicarse con ella y le dijeron, ¿sabes qué? Pues mira, la dueña de la mitad de la casa, tú sabes, pues es tu tía la mayor y Ujú, el otro 50% pues está debidamente estipulado que pues, se reparte en 3 partes que son para cada una de las tres. O sea, que quiere decir que la mayor tenía el 50 más el 17 y los otros básicamente, ¿no? ujú. La muchacha no aceptó y nosotros queríamos hacer un juicio. Hay dos tipos de juicios: o el testamentario, cuando existe un testamento en donde se supone que pues, es un procedimiento rápido, abreviado, y el intestamentario en donde pues, Cuando tenemos no que, deja el testamento. hay que ver si no hay alguna controversia. Normalmente lo puedes hacer ante notario, donde se aceleran los procesos y los tiempos, pero cuando hay controversia, el notario dice, no, pues yo no tengo facultades de juzgar, ¿verdad? Tienes que hacerlo ante un tribunal y que el juez sea el que determine quién tiene la razón, ¿verdad? Porque pues, aquí lo que yo veo es que pues, la gente se está peleando y pues obviamente yo no, yo nada más estoy para conflictos amistosos. Entonces tuvimos que irnos a juicio. Y en el juicio pues nos llevábamos, fíjate, lo que parecía que iba a ser una operación rapidísima, ¿verdad? De 1 o 2 meses. Pues se nos llevó un año en donde la muchacha tenía la posesión. Fíjate, malamente, aparte de tener la posesión, la casa la habían dejado amueblada porque no habían tenido ni siquiera tiempo de retirar muebles. Y esa casa tenía inclusive muebles antiguos, bonitos, que ellos tenían la intención de vender. Ujú. O sorpresa, pues obviamente esta muchacha pues empezó a venderlos. Empezó a venderlos para pues, capitalizarse. Y cuando se enteraron las familiares, pues nos mandan un poder para que las sigamos representando, tanto en juicio sucesorio legal, pero también para que pongamos una denuncia penal. Por eso te digo que se desbaratan las familias, ¿verdad? Sí. Entonces, se pone obviamente esa denuncia para obviamente reclamar el que se estaban vendiendo los inmuebles, los muebles, perdón, Ujú. y pues va caminando, ¿va? La gente cree que no, las autoridades son lentas, pero algún día te alcanza la ley y curiosamente al año y cachito se resolvió el que nos entregaran el inmueble, se nos entrega el inmueble y a los meses sale la orden de aprehensión por el robo del mobiliario que pues eran de las señoras, ¿verdad? Ujú. De las herederas. Y pues nosotros aquí en Chihuahua, fíjate, porque las vendedoras ya ni volvieron nunca, ellas nada más como nos dejaron poderes para que resolviéramos todo, Sí. se resolvió todo, inclusive vendimos la propiedad, se les depositó a cada una de las partes la cantidad que les correspondía. Y oh sorpresa, pues, al rato nos contacta la persona esta que había invadido la casa y pues es que este, quiero que me otorgues el perdón porque pues, estoy en la cárcel, ¿verdad? Y entonces pues hablamos con las familiares, Ujú. entonces ¿qué creen? Pues caminó esto también por el otro lado y ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues ya al fin de cuentas negociaron para que les diera una parte de la devolución del mobiliario y pues fíjate, en todo eso anda uno metido, Válgame. ¿verdad? Fue buen lío, ¿no? 2 años en eso metidos, en peleas, en esto, recuperar el inmueble, fue interesante, una experiencia bien curiosa. Sí, está complicado. Pues sí, como dices, hasta que no viene la herencia se... Se conoce a la familia, sí, sí, Sí. bueno, pues, digo, a lo mejor ahí estuvieron mal asesorados, tenían ellos la certeza de que a lo mejor podía quedar algo mal, ¿verdad? Ujú. Fíjate, me tocó otro caso también interesante hablando de herencias, aquí una persona nos vende una propiedad en donde estaba abandonada, vandalizada, totalmente abandonada, un predio grande, y lo compra un constructor, un desarrollador para construir vivienda, algo muy céntrico. Sin embargo, también junto a esa propiedad estaba una persona que ya había querido hacer posesión, o sea,
prescribir por el paso del tiempo Ujú. y había empezado a juntar ciertos papelitos, documentos para tratar de, y bueno, pues le ganamos en el tiempo. Hay que, el estatuto, la ley marca un determinado tiempo para que tú puedas prescribirte de mala fe o de buena fe una propiedad. Y bueno, pues ahí en ese caso también fue un conflicto interesante porque pues la persona que compra, que cree que no va a tener ningún problema, pues ya después cuando compra se topa con que el vecino le cierra, le pone malla ciclónica y empezamos a ver pues situaciones que no debieran de haberse visto. Ujú. Válgame, como que sí tiene sus chistes, ¿no? Ya cuando te empiezas a meter así como que más al fondo de las cosas, siempre salen casos raros. Oye, te voy a platicar de un caso, fíjate, me tocó vender un terreno. Me tocó vender un terreno en un fraccionamiento cerrado, privado, para un cliente que en aquel entonces era un cliente que trabajaba en un banco, un Ujú. funcionario bancario. Y él obviamente dijo, oye, pues quiero construir mi casa a mi gusto y vamos a ver zonas. Estuvimos viendo opciones y me habían dado un terreno a vender que cuando yo fui con el propietario, pues era el único disponible de la cuadra, ¿va? Y el señor dijo, pues mira, es el único terreno que está disponible en toda la manzana, terreno frente a parque, que esto y que el otro, ¿no? Ese es. Eh, Hicimos toda la papelería, llevamos toda la documentación a notaría, se firmó, tal. Pasan 4 o 5 meses y me vuelve a contactar el comprador. Inclusive me contacta un poco molesto y asustado. Ujú. Me dice, oye Jesús, ¿qué crees que me estoy dando cuenta? Ahorita que ha pasado el tiempo, contraté a un arquitecto, a un ingeniero que me desarrollara mi proyecto de construcción y obviamente dentro de su inspección, su peritaje, la revisión de documentos ante municipio, pues se están dando cuenta que mi terreno no es el que tú me vendiste, mi terreno es el de enseguida, te equivocaste. Así fue, inclusive pues te digo que pues, él iba enojado Ya con, molesto. él iba enojado con nosotros porque dijo, mi terreno es el de enseguida. Y le dije yo, Oli, ¿de qué te preocupas? Yo te vendí un terreno y ¿qué crees? Que ya tiene casa. O sea, ve tú la ventaja, ve tú el servicio Plus Ultra que te estamos dando. ¿Ah? No solamente te vendimos un terreno, sino que ya aparte te vendimos una casa. Con eso lo tranquilizamos, ¿vea? Dije, el que debe estar preocupado es quien se equivocó en construir en tu terreno, ¿va? Porque Ujú. obviamente él es el que está desprotegido ahorita. Tú legalmente, pues aun y cuando no tienes la posesión, pues obviamente cuentas con los recursos legales para reclamarle, ¿va? Pero estoy seguro que la otra persona pues tampoco va a querer, al contrario, va a querer solucionar y resolver el tema. Ujú. Y así fue. Fuimos a platicar con él, le platicamos toda la película, le dijimos que obviamente se había equivocado. Él nos dijo que fue de los primeros en construir el fraccionamiento, o sea, fue de los primeros en construir y por lo Ujú. tanto, pues cuando él construyó, pues no había nada alrededor de él. Seguramente el ingeniero que le construyó, pues no se percató, no previno, no se cercioró que el lote que le correspondía fuera el adecuado. Se equivocó en un lote, ¿verdad? Ujú. Y pues mira, a la distancia, creo que habían pasado ya 10 años que la persona tenía ahí con ese detalle. La persona había comprado la casa a través de un crédito de construcción, entonces tuvo que avisarle al banco que había el error, el banco tuvo que solicitar una sustitución de garantía, le llamaban, precisamente para cambiar el lote por el lote Por contiguo. el... Y hicieron primero que nada se tuvo que hacer una permuta de lotes. Ujú. El que se equivocó tuvo que correr con el cambio de dos escrituras, porque obviamente una escritura le iba a favorecer ahora al cliente para cambiarle solamente todos los datos, ¿verdad? Ujú. Y pues no es de que échenme la mano, pues es que es un cambio de escrituras que tienes que pagar impuesto de traslación de dominio, impuesto municipal, gobierno, honorarios del notario, o Sí, sea, es una lana. sí, es una ranita. Es una lanita, entonces tuvo que pagar dos escrituras, tuvo que pagar obviamente los peritajes y una serie de cosas. Y desgraciadamente, bueno, afortunadamente salió todo bien, o sea, ya al final de cuentas, el señor pudo construir su casa, pero pues con un retraso
4 o 5 meses que se llevó a hacer todo el proceso, porque una escritura también no es inmediata. Una escritura tú la preparas en la notaría y se tarda alrededor de 2 meses en quedar formalizada ante el registro público. Sí. Válgame, qué cosas. Y, ok, vamos cambiando un poquito de tema. Vamos a hablar un poquito de las rentas. ¿Qué es lo más raro o más feo que a ti te ha tocado que le ha pasado a alguien que renta una casa? Ya cuando se la entregan. Fíjate que en las rentas también, ¿verdad? Pues hay muchas historias de terror. Obviamente puedes tener la mala suerte de haberle rentado a un prestanombres. Es muy común eso, ¿eh? Muy común. Un prestanombres. Hay gente que obviamente te presenta documentación, se hace pasar obviamente por la persona que va a ocupar la vivienda, te da los requisitos que tú le pides, ¿verdad? Credencial de lector, comprobante de ingresos, tal. Y al fin de cuentas celebras el contrato, pero en la vida real quien ocupa el inmueble es otra persona. Se puede dar cuenta el inquilino, oye, pues esta persona no es la que me rentó. Ah, es que es mi hermano, es mi primo, es mi amigo, etcétera, ¿verdad? Y nada, pues obviamente pueden ser en ocasiones personas malintencionadas que obviamente se valen de esas figuras, pues para hacer fechorías, ¿verdad? O para pasar desapercibidos, para rentarse y ser monitoreados, etcétera, ¿verdad? Entonces, hubo una temporada cuando el sexenio de César Duarte, de Calderón, el presidente, acuérdate que en aquel entonces había muchos bandas criminales que ocupaban inclusive propiedades para hacer fechorías. Recuerdo así muy vivamente, fíjate, una propiedad que se rentó allá al norte de la ciudad, en Villas del Real. Era una propiedad que eran departamentos. Mucha gente acondiciona propiedades y divide y pues hace un departamento en la planta alta y la planta baja la deja independiente y haces escaleras por el patio para que la gente acceda a la planta alta, etcétera, ¿verdad? En la planta baja rentaban una pareja de esposos, totalmente transparente el proceso de arrendamiento, etcétera, pero en la parte de arriba había rentado una persona que utilizó esa figura del prestanombres y resulta ser de que pues eran gente que se dedicaba a andar extorsionando a la gente. Dentro de las investigaciones de la fiscalía, empiezan a seguir a estas personas, a ubicarlas, y lo malo de la investigación, pues no tan profunda, pues es de que ellos ubican una casa, pero pues no saben o no se dan cuenta, no se percatan que son departamentos. Y cuando van a ejecutar esa orden de aprehensión que tenían en contra de esa otra persona, pues llegan en el operativo y arrestan, pero a los de abajo. A los de abajo, al matrimonio que pues, ni la debía ni la temía. Y lo malo es de que normalmente este tipo de operativos los hacen en la noche cuando la policía cree que la gente pues ya está descansando y que no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces pues los agarran a los pobres muchachos asustados, obviamente sin saber qué hacer, ¿verdad? Y obviamente pues al que iban era el cuate del departamento de arriba de atrás, que obviamente al escuchar los ruidos y todo se escapa por entre las casas. Entre las casas, brincándose patios y cuanta cosa. Fíjate. Válgame, y a los de abajo esos... Entonces nos habla el dueño para preguntarnos, fíjate, esos departamentos no nos había tocado rentar nosotros, sin embargo el dueño nos conocía muy bien y nos decía, Jesús, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo defender? ¿Qué acciones legales podemos tener? Nos pedía nuestro consejo de ayudarlo, pues primero que nada a resolverles a los pobres muchachos su situación y de pues, rescindir el contrato de la persona de arriba. Por eso yo lo que te diría en las rentas es de que utilicemos el servicio de un experto, fíjate, David. Desgraciadamente, nosotros tenemos ya una experiencia enorme en inclusive identificar
a la persona que nos está pidiendo una propiedad tanto en renta como en venta. Ujú. Nosotros como profesionales, ya también inclusive con el tiempo que tenemos, tratamos de ser muy efectivos con nuestro tiempo y yo no voy a salir corriendo como bombero a mostrarle una propiedad a una persona que no tiene ni la capacidad de compra o el perfil de compra o obviamente que no llegue a demostrarme los requisitos que yo le necesito, ¿verdad? Sí. Y el propietario no, el propietario le habla y pues va y la muestra y no sabe ni qué pedir o pide pues, cosas que le recomendaron y utiliza el contrato que él compró ahí en la papelería, en donde pues obviamente se le olvidan de mucha información valiosa que obviamente es necesario tener. Sí. Entonces, definitivamente hay que ser muy cuidadosos del tema de quién va a entrar a tu propiedad, porque al fin de Ujú. cuentas tú le estás dando la posesión y el quitarle la posesión es una bronca. O sea, créeme que hay historias de terror en el tema de las rentas, en donde una persona ya entrando a la casa, pues a ver cómo me sacas. A ver cómo me sacas, ya es gente que es su modus vivendi. Ya saben que van a vivir por ahí un tiempo de a gratis. Inclusive se salen y se llevan la cocina integral, se llevan el aire acondicionado, se llevan los abanicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, ponle que puedan haber denuncias y querellas y tú Ujú. puedas tratar como dueño. De hecho, ahí no entra, fíjate, una denuncia penal porque es un contrato civil. Contrato de arrendamiento es un contrato, un acuerdo de voluntades civil. Aún y cuando no exista un contrato, porque si no existe un contrato es por deficiencia, ignorancia o obviamente error del propietario, ¿verdad? Ok, a ver, ilústranos a los que no sabemos mucho de leyes. Por ejemplo, cuando me dices que no puede ser penal, que únicamente es civil. O sea, eso significa que, por ejemplo, si una persona llega y se adueña de la casa y, como dices, vendió la cocina, vendió lo que había, tú no puedes, ¿cómo se dice? Reclamarle, pedirle, etcétera. De cómo nace el que esta persona entró a la propiedad. Si la persona entró, obviamente invadiéndola, ahí sí Ujú. existe un delito de despojo, un delito penal. Ah, ok. Obviamente ahí tú estás prácticamente robando, apropiándote de algo que no es tuyo. Ujú. ¿Sí? Pero sin embargo, si tú vas a previas, porque normalmente lo que la gente hace es decir, oye, voy a poner una denuncia y creemos que vamos a ir a la oficina de averiguaciones previas y que ahí nos van a ayudar. Pero ahí nos van a preguntar, oye, pero ¿qué es esto? No, es que yo le renté a una persona. Ah, le rentaste, es un contrato civil. Tienes que poner tu denuncia en los juzgados civiles, no tengo yo injerencia penal. O sea, aquí no tengo responsabilidad, porque obviamente tu origen de que entró esta persona fue a través de un acuerdo tuyo. Ah, ok. Oye, no me está pagando la renta, sí, pues por eso. Ve y los tribunales civiles son los que se van a encargar de escuchar tus quejas, tus demandas, de validarlas y obviamente pues, son los que te van a resolver el tema. Ujú. Entonces, esa es la diferencia entre el tema penal, ¿verdad? Que mucha gente diría, bueno, pues le voy a traer a la patrulla. La patrulla tampoco va a hacer nada, ¿verdad? Tú llegas a la patrulla y le dices que la persona no te ha pagado la renta. Dice, no, señora, pues es que usted tiene que ir a poner su denuncia. Ya los policías inclusive ya tienen mucha capacitación también al respecto, ¿verdad? Porque yo creo que es algo muy común que mucha gente los moleste o les hable, ¿verdad? Para Sí. tratar de apoyarse en ellos para sacar a alguien, pero pues obviamente tiene que ser a través del canal correcto. Ujú. Ok, seguimos en las rentas, vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a ver eso ahora como inversión. Estuve una vez haciendo como un poquito de números, porque muchos decían, no, comprar alguna casa o algo para rentarla. Pero como que yo veía que la recuperación muy lenta. ¿Ok? Por ejemplo, ¿en qué momento te conviene o bajo qué condiciones te conviene como comprar una casa o hacer unos departamentos para rentarlos? Fíjate que el negocio de las rentas es un negocio que es mundial. Ujú. Mucha gente vive de las rentas, ¿verdad? Eh, y obviamente yo creo que toda la gente pues piensa en algún momento, como dices tú, ¿verdad? Y pues me gustaría tener un localito
una bodeguita o una casa para rentar y tener un ingreso. Sin embargo, pues nuestras tasas de interés hacen que si tú quisieras rentarla a través de un crédito, o sea, de financiarte la compra y que se pague sola, uh-huh. Pues no, ¿verdad? Porque normalmente las rentas deben de ser un poquito más económicas para que el mercado, acuérdate que esta es la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Sí. No eres el único que renta. Entonces, si yo rento una casa muy cara, pero en el sector donde yo vivo o casas similares a las que yo traigo, hay otras personas que la rentan más baratas, pues ¿qué va a pasar? Que la gente se va a ir a donde, la más barata. A donde se renta más barata, y seguramente hay mucha gente que tiene oferta y demanda, ¿verdad? Es el mercado. Uh-huh. Entonces, lo cierto es de que mucha gente renta porque es más barato rentar que comprar. Normalmente tú puedes vivir en una casa, por ejemplo, para que te des una idea, ¿verdad? En la zona de Canteras, sí. Que es una zona exclusiva bonita de la ciudad. Las casas en Canteras valen 4, 5 millones de pesos. Normalmente el banco, si te financia, el banco tú por cada 100,000 pesos que le pides prestado te cobra 1,000 pesos de mensualidad, para que te des una idea. Uh-huh. Pides 1,000,000 de pesos, pagas 10,000 pesos mensuales. Pides 2 millones, pagas 20,000, 3 millones, 30,000, y así es más o menos lo que te va a cobrar el banco por el interés uh-huh. del préstamo hipotecario. Pero si la rentas, te puedes topar rentas de ese mismo tamaño, en esa misma zona, en 20, 25,000 pesos. Quiere decir que vas a disfrutar del nivel de vida que quieres, pero a un menor costo. Casi a la mitad. Prácticamente a la mitad de lo que te costaría pagarla, ¿va? Por uh-huh. Eso mucha gente decide, oye, pues mejor voy a rentar un tiempo, me voy a capitalizar, lo que hubiera pagado al banco, pues me lo voy a ahorrar, voy a estar juntando esos 15, esos 20,000 pesos adicionales para hacer un colchoncito de dinero, y ya en el futuro, pues ahora sí tendré la posibilidad de comprar al valor que yo quiero, ¿verdad? Pero sí, okay. Las rentas tienen esa característica, que deben de ser normalmente poquito o la mitad o poquito más de la mitad de lo que te pagaría una hipoteca. Entonces, como que comprar a crédito para rentar no es negocio en este momento, pues. Fíjate mercado. Que aquí en México no es por las tasas de interés que tenemos. Las tasas de interés que tenemos, estamos hablando que son tasas del 10%, del 9,5%, del 11% o del 12%. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, las tasas hipotecarias andan entre el 4 y el 6%. Y eso que están ahorita altas, porque normalmente una tasa, acuérdate que Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país que otorga mucho financiamiento. Sí. Tú puedes comprar vehículos a tasa cero los primeros 3 años, cosas que no tenemos aquí en México, ese tipo de financiamiento. Sí. ¿Verdad? Y sin embargo, puedes encontrar vehículos que te los financian en el 2 o el 3% de tasa, cuando aquí las tasas pueden ir desde el 10 hasta el 14%. Sí, como el 14 más o menos, he visto. Entonces, allá en Estados Unidos sí de repente te das cuenta que la gente, oye, voy a sacar un crédito porque se va a pagar solo, uh-huh. Pero porque los intereses son muy bajos. Okay. Y las rentas en Estados Unidos son muy altas. Son altas. Son muy altas. Fíjate que curiosamente es una tendencia de que la movilidad de la gente, también en Estados Unidos hay mucha rotación de empleos, gente que uh-huh. Se mueve, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? California, San Francisco, Las Vegas, todo ese tipo de lugares, pues las rentas son muy altas. Entonces ahí es donde conviene comprar una casa con una tasa de interés bajo, porque sé que la renta me va a cubrir perfectamente la mensualidad. O a lo mejor si no te la cubre al 100%, le pones una mínima parte y es un ahorrito forzado, pero que te está generando pues un nuevo patrimonio. Uh-huh. Ok, entonces por ejemplo aquí, digamos en México, a lo mejor la opción tendría que ser como que comprar de contado para poder rentar, o más bien construir algo, construir así como... Comprar de contado o tener tener una parte de enganche para que al menos el financiamiento no sea tan alto. Si tienes al menos la mitad del valor del inmueble como enganche y financias nada más la mitad, ahí sí
tu renta seguramente te va a ayudar a cubrir la A cubrir el hipoteca, crédito. Ah, ok. a cubrir el crédito, ¿verdad? Ah, ok. Y con eso, obviamente, pues ya la dejas que se pague sola. Sí. Y luego capitalizas otro dinero, juntas para que la mensualidad que vayas a pedir sea la cantidad de renta que vayas a dar y vuelves otra vez a generar otro ingreso que a lo mejor no lo vas a ver hasta que se termine de pagar el inmueble, pero acuérdate que los inmuebles tienen otra ventaja, no solamente es el valor actual, sino que el valor futuro va creciendo, Sí. la plusvalía que le llamamos. Ok. Por ejemplo, a ti te han tocado gente, por ejemplo, que compre, no sé, un terreno para construir departamentos. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué tan común o qué tan viable tú lo has visto económicamente para rentarlos, pues? Bastante, definitivamente el tema de las rentas es un tema que me gustaría abordarlo con mayor profundidad porque es una tendencia inclusive generacional. Hay estudios que nos hablan de que ahorita estas nuevas generaciones, millennials, las nuevas generaciones como que no tienen arraigos, no les gustan los compromisos. Ahorita estoy en Chihuahua y mañana puedo estar en una playa. Ahorita el trabajo remoto me permite estar donde yo quiera, ¿verdad? Entonces, y a las compañías inclusive les ha convenido el tema del trabajo remoto también. Entonces, las nuevas generaciones en esta tendencia de no tener compromisos, pues no adquieren propiedades, mejor deciden rentar. Y al haber precisamente mucha demanda de rentas, ¿qué pasa? Pues que encareces los costos. O sea, es la oferta y la demanda, ¿verdad? Es un mercado, es un mercado. Tanta gente busca propiedades en renta de cierto valor que te los acabas y los pocos que quedan, empieza el dueño, no, pues si ya no hay, si yo soy el único, pues yo lo voy a rentar más caro. Y vas empujando los valores hacia arriba, ¿verdad? Vas empujándolos hacia arriba. Entonces, los departamentos, pues es precisamente darle una solución de vivienda a ese grupo de gente, que inclusive podemos hablar de estudiantes. Recuerda que estamos en la capital del estado. Aquí en Chihuahua no solamente viene gente a trabajar, viene gente a estudiar, toda la oferta educativa que existe aquí, gente que viene de la sierra o de otras ciudades medianas y grandes de Chihuahua, gente que viene de Juárez, porque las carreras que ofrece Juárez Chihuahua no están en Juárez, ¿verdad? Entonces, Cerca de la Wash, ¿no? Siempre hay mucha renta. Acá al norte. De las universidades, de los tecnológicos, es muy demandado, ¿verdad? Sí. Y si le sumas que aparte la ubicación que tiene la universidad nueva, allá al norte, está pegada con el complejo industrial más grande que tiene la ciudad, pues ahí tienes muchísima oferta o demanda de casas, ¿verdad? Gente que quiere no solamente rentar para estudiantes, sino que también quiere rentar para trabajadores. No sé si a ti te ha tocado o has visto casos, por ejemplo, de Airbnb. ¿Cómo lo has visto a las personas que rentan su casa o su depa por Airbnb? Fíjate que el modelo de negocio de Airbnb es interesante, es muy atractivo porque compite con los hoteles prácticamente, ¿verdad? Es una plataforma de rentas por estancias cortas, aunque hay mucha gente que puede también rentar con opción a periodos más prolongados. Sin embargo, en periodos más prolongados, como que ya le saldría más caro a la gente y pues a lo mejor le conviene irse a la renta tradicional. Sí. ¿Qué hace Airbnb? Pues obviamente que te ofrece propiedades totalmente amuebladas, totalmente equipadas. Y bueno, pues obviamente te dice que tiene esa posibilidad de rentarte por día, por semana o por mes. Y no te imaginas la cantidad de propiedades aquí en Chihuahua que se rentan a través de ese mecanismo, ¿eh? Acuérdate que también aquí en Chihuahua tenemos pues vaya, hospitales regionales que tienen los servicios médicos necesarios para la población. Entonces, hay mucha gente que sí tiene que venir, pero tiene que venir nada más por ciertos días. Y esas plataformas en muchas ocasiones son más baratas que un hotel.
y Sí, y te dan obviamente más comodidades, porque obviamente son casas que puedes cocinar, que puedes recibir a más personas, aunque ya le han puesto inclusive límite a los ocupantes, ¿verdad? Para que no maltrataras también el tema de los muebles y todo eso. sí. Fíjate que a mí me tocó, por ejemplo, una vez en... ¿Dónde fue? Fue en la Ribera Maya, no me acuerdo en qué lugar. Y me tocó rentar un Airbnb. Y pues sí, estaba muy padre. O sea, como que eran unos departamentos y tenían una albercota así larga, así bien grande, como unos 50 metros. Y fue igual por Airbnb. Y pues sí, mucho más barato que un hotel. Y también mucho más cómodo se me hizo que un hotel. Lo único que estaba medio escondido, pero ya llegando, o sea, no estaba, ¿cómo se dice? A pie de playa y cosas así. Así es. Pero ya llegando, pues sí estaba mucho, muy cómodo, mucho, muy padre. Las instalaciones muy padres. Y una albercota mejor que la del hotel. Claro. Sí, sí, definitivamente aquí en Chihuahua ha habido un boom de desarrollos verticales. Vemos edificios aquí en el Periférico de la Juventud, varios lados, ¿no? Curiosamente aquí en Chihuahua no estábamos acostumbrados a compartir ese tipo de propiedades. Acuérdate que hubieron algunos fraccionamientos tipo condominios Ujú. y la gente no eran de su gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque obviamente no tienes áreas comunes, patios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tuvimos que cambiarle. Chihuahua es una ciudad realmente chaparra, le decimos, o plana, porque Ah, sí. no teníamos tantos rascacielos comparado, por ejemplo, con Monterrey, ¿verdad? Que llegas y hay una cantidad muy grande de edificios, Tijuana, algunas otras ciudades, algunas urbes muy grandes. Tuvimos que cambiar la mentalidad y le vendieron la mentalidad al lujo. O sea, tuvieron que empezar con los edificios estos, rascacielos grandes, y estoy seguro que dentro de pronto van a empezar a desarrollarse edificios de nivel medio Ujú. y de nivel económico, o sea, de interés social. Sí. Le conviene mucho al desarrollador porque en un pedacito pequeño de tierra multiplicas obviamente las propiedades. A la ciudad le conviene porque obviamente pues no tienes que llevar seguridad a lugares tan lejanos, ni los servicios, obviamente de limpia, de educación, pues ya los tienes más a la mano, ¿verdad? Entonces se están desarrollando mucho ese tipo de conceptos verticales y es una herramienta de inversión muy padre para eso que tú comentas, para los Airbnbs. Sin Sí. embargo, no solamente Airbnb es una plataforma que te permite vivir de tus rentas. Obviamente la renta tradicional Ujú. te puede dar un retorno de dinero mayor que el banco si cuentas con el capital y te puede obviamente dar también la ventaja de tener un inquilino por más tiempo de una manera segura. Ok, entonces volviendo a ese tema, tú me dices que es mejor, o sea, digamos, si tú tienes una propiedad, ya sea una casa, unos departamentos, que vayas con una inmobiliaria Ujú. para que te ayude con la renta, para la papelería y para elegir al inquilino. Que te apoyes en un experto, en un Ok, profesional. Desgraciadamente, te comento, son muchas cosas las que tiene uno que ver en el mundo inmobiliario, ¿eh? Llámese al vender o al rentar. ujú, El simple hecho de tener un documento que te respalde un contrato debidamente elaborado en donde puedas proteger tanto al propietario como al inquilino también, ¿no? ujú. Porque también hay que proteger al inquilino. Fíjate, me acaba de pasar, me habló por teléfono hace poquito una persona que me decía que quería rentar una propiedad. Ok, Oye, yo quiero rentar una propiedad, pero no es mía. Le dije, ah, caray, pues platíqueme. No, fíjese que es de un amigo que me la dejó encargada y él se fue a trabajar a Estados Unidos y pues obviamente queremos rentarla. Le digo, pero pues tenemos que tener la certeza, no es por obviamente dudar de usted, ¿verdad? Pero sí tenemos que darle también al inquilino la certeza de que el propietario está de acuerdo en la renta, ¿verdad? ujú,
Lo ideal hubiera sido que el propietario le hubiera dejado un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración, etcétera, para que usted pudiera rentar el inmueble. Pero en caso de que no, pues la idea sería obviamente ponernos en contacto con ese propietario, que seguramente podremos, ahorita la tecnología hace maravillas, ¿verdad? Podremos hacer una videollamada, identificarlo con sus 2, 3 identificaciones, ¿verdad? Pasaportes, cines, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Tener la certeza de la ubicación para localizarlo, etcétera. Y de alguna manera elaborar un documento legal formal en donde le autoricen a usted ser su administrador. Muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Ya sea acudiendo a un consulado o simplemente haciendo un poder simple cubriendo los requisitos de ley. Y le digo, imagínese usted que nosotros le rentamos a una persona sin cerciorarnos que es el dueño. ¿Y qué pasa? Que obviamente pues el inquilino está un domingo por la mañana regando su jardín y llega el dueño y le dice, ¿qué estás haciendo en mi casa? ¿Te metiste? Voy a poner una denuncia. Oiga, espérese, pues yo me la rentaron. Pues ¿quién te la rentó? Yo no, ni enterado estaba, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahorita la bronca sería para la persona que de buena fe entra a la propiedad y obviamente todo esto puede suceder si no te apoyas con un experto que te asesore, ¿verdad? Que te oriente. Tanto el que renta como el que en Estados Unidos, fíjate que, no sé si te comenté que hace 3 años se aprobó la ley de prestación de servicios inmobiliarios en el estado de Chihuahua. Ajá. Se supone que todas las personas que nos dedicamos a esto tenemos que tramitar nuestra licencia inmobiliaria para obviamente poder garantizar el conocimiento, el expertise, pero sobre todo la seguridad, tanto al propietario como al comprador o inquilino. Ok. Y desgraciadamente, pues a 3 años de distancia, creo que se han expedido alrededor de 120, 130 licencias a nivel estatal, cuando en Chihuahua hay más de 600 o 700 personas que se dedican a esto, y en Juárez hay el doble de personas, porque es una ciudad más grande, y también hay inmobiliarios en todas las ciudades medianas, ¿verdad? Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Jiménez, Camargo, etcétera. Entonces, debiéramos de tener un padrón de alrededor de 2,000 o 3,000 asesores, y ahorita pues nada más hay 100 licencias otorgadas. Válgame. Entonces, siempre, ¿cómo se dice? Siempre que vayamos a contratar un servicio de esos hay que preguntar por la licencia. Debiéramos de acostumbrarnos a pedir la licencia. En Estados Unidos es algo pues, obviamente innecesario. Cualquier formalidad o alguna cuestión de compraventa, pues obviamente tienes que acreditar el conocimiento, la licencia, etcétera, ¿verdad? Sí. Y aquí pues estamos en pañales en México. De hecho, en algunos estados de la República ni siquiera tienen legislación en esa materia, ¿verdad? No hay licencias todavía. De hecho, no hay una ley federal todavía que respalde o robustezca esta licencia estatal. Ok. Pues sí debería no haber una ley federal para eso. Fíjate que te iba a preguntar algo que te traía en la mañana ahí en la mente. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando vendí mi primer casa, como que mi intención antes de venderla como que era darle una pintadita o arreglarle algo. Y me acuerdo muy bien que el vendedor me dijo que no. O sea, como que ese dinero no lo iba a recuperar y que la casa se podía vender sin eso. ¿Tú qué opinas al respecto? Pero pues depende, O sea, depende. La verdad es de que invertirle en una maquillada, en una manita de gato, como por ahí le decimos, que en ocasiones son zarpazos de tigre, ¿verdad? En ocasiones sí es bueno invertirle poquito, porque tú sabes que de la vista nace el amor. Sí. Y sobre todo porque en ocasiones el que compra, pues obviamente en su papel de negociación, puede decir, no, esta casa requiere muchos arreglos, voy a bajarle mucho al precio. En cambio, si te topas con una casa que ya está de entrada pintada, bonita, que tiene áreas limpias, ordenadas, pues ya no le puedes pedir mucho, ¿verdad? O sea, ¿te gustó? Normalmente la gente lo que busca está dentro de mi presupuesto, la ubicación, etcétera, ¿verdad? Y la compro. Pero si te negocian el tema y deja tú, en ocasiones hay gente que cree que, oye, pues porque le falta pintura, bájale 100,000 pesos. Pues, oye, me hubiera costado 10,000 pesos hacerlo, ¿verdad? Pues,
Yo te la pinto antes de vender. Sí, sí, Antes de sí, o entregarla. sea, a lo mejor el argumento puede ser, ¿sabes qué? No le hemos pintado porque queremos pedir tu opinión, ¿verdad? Acerca de tus colores, de tus gustos, de tu combinación de muebles. Pues eso puede ser válido, ¿verdad? Pero tener el as bajo la manga de que sí se va a entregar con esas características y con esas condiciones. Ok, entonces depende mucho de la propiedad. Sí, hay propiedades que sí requieren definitivamente el arreglo, la ayuda, inclusive hasta para que pasen una inspección de avalúo, ¿verdad? Porque obviamente también pueden ser rechazadas propiedades por las condiciones físicas en que se encuentran. Ah, ok. Entonces el que te hace el avalúo también puede como que rechazar la compraventa. Acuérdate que el que presta el dinero es el que manda a hacer la inspección. Ah, ok, el O banco. sea, Entonces el sí, banco sí es. tiene su unidad de evaluación y el avalúo sirve para justificar, oye, esta persona me está pidiendo 1,5 millones de pesos prestado. Bueno, pues voy a ver si esa casa vale el 1,5 millones, ¿verdad? Porque obviamente yo le tengo que prestar en base a lo que mi perito, a mi evaluador, me recomiende. Ah, Y ok. si los evaluadores pueden dar recomendaciones negativas. Oye, sabes que esta casa te falta mucho mantenimiento, esta casa tiene estas deficiencias y por lo tanto no es recomendable. Y quitarte una calificación no recomendable con ese banco ya va a ser casi imposible, ¿verdad? Tendrás que cambiarte de banco y corregir las observaciones que te hicieron. Válgame. Fíjate que también una vez a un conocido le pasó que una vez compró una casa, ya tenía ahí tiempo, como unos 8 años, y una casa de constructora. Uh-huh. Y una vez se le ocurrió hacer una remodelación. Y resulta que en las esquinas no tenía castillo. Como que nomás tenía Varilla. una varilla. Eso es común. No sé, ¿eso a ti te ha tocado común, no? Fíjate que desgraciadamente los nuevos sistemas de construcción hacen que las constructoras, ¿verdad? Pues con tal de ahorrarse mucho, antes construían, acuérdate, con cimientos. Hacían una zanja, hacías un rodapié, generabas una cimentación ahogada, Ujú. rellenabas y luego de ahí te desplantabas y pues eso le daba la certeza de que la casa podía soportar un peso determinado. Ahora no, ahora las nuevas, casi todos los fraccionamientos nuevos hacen una planchita de cimentación, le llaman, es una, una plancha de concreto. Ujú. En algunas ocasiones, no en todas, les ponen una membrana, ahí simulando ahí una membrana de alambre que pudiera ser tipo varilla para darle solidez a esa plancha y de ahí se desplantan. Todo tiene que ser en base a pues, un estudio de química de suelos para realmente saber si el suelo es estable, si no es estable. Tú debes de saber que pues en la ciudad aún y cuando no veamos abajo de los predios pueden haber ríos subterráneos. Ujú. Hay fraccionamientos aquí, por ejemplo, atrás del fraccionamiento Cima, estos fraccionamientos caros de aquí del portal de las lomas y todo ese tipo de fraccionamientos, ahí de repente nos topábamos con que la gente construía y salía agua del cerro, de la peña, pues porque obviamente pues, son manantiales naturales y todo eso te hace que abajo en el suelo, pues la tierra sea más blanda o existan lo que de repente vemos ahí de socavones. Ya ves que aquí en el periférico R. Almada, de repente, ¿no? ¿Cuál es el Sacramento? Ajá. De repente decían que pasaban y se hundió, Se hundió. el pavimento. Pues eso, porque precisamente hay una inestabilidad en el suelo y con el movimiento, con la vibración, con el peso, termina por asentarse esa superficie y se hunde. Se hunde. Entonces, digo que ahí pues es confiar en que las empresas hayan hecho su trabajo de la mecánica de suelos, de Ok. que hayan hecho realmente un estudio para saber si el lugar en donde están construyendo pues fue roca, es sólido, que no tienen, normalmente tienen que excavar a cierta profundidad para encontrar bolsas de aire o bancos de arena o agua, etcétera, ¿verdad? Que Ah, haga ok. que no- Entonces generalmente es aire, arena o mucha humedad. humedad, exactamente. Ah, ok. Acuérdate que el agua se filtra y obviamente puede llegar a bancos, pueden haber pozos, pueden Ujú. haber muchas cosas. Sí. Fíjate que, por ejemplo, yo cuando vendí la casa esa que te digo que nos recomendaban no meterle más, Uh-huh. este,
Y cuando me cambié, como que lo único que yo esperaba así como mucho, muy importante, era el parque. Las áreas comunes. Ajá, o sea, como que estar frente a parque. ¿Por qué? Porque pues yo tengo niños chiquitos, ya no tan chiquitos, pero en aquel momento sí. Y me acuerdo que, o sea que antes mi niña me decía, pues quiero ir al parque. Y pues estaba chiquita y tenía yo que ir a llevarla. Ujú. Entonces dije, no, ya quiero algo frente a parque. Entonces ya nomás me asomo por la ventana. Ujú. Sí, que además estás cuidándolos ahí. No, definitivamente los fraccionamientos nuevos, esas amenidades de tener las áreas comunes, han sido, porque al fin de cuentas te encuentras ya con parques equipados y cuidados por los mismos vecinos, Ujú. ¿verdad? La ciudad aún y cuando tiene parques, pues muchos de ellos están descuidados, sin luminarias, los jueguitos, pues, todos desbaratados y cosas así, ¿verdad? Entonces, es cierto, muchas personas se van a los privados por las amenidades que tienen esos privados. Las casas club, las albercas, los áreas recreativas, Ujú. etcétera, ¿verdad? Pero bueno, pues es medir qué es lo que la familia necesita. Sí. Fíjate, ahorita que platicaste de cuando estaban tus hijos chiquitos, cuando yo me cambié a mi casa, mi hijo el más chico tenía 4 años. Ujú. No, tenía como 6, tenía 6 años, sí, 6 o 5 años. Este, y llegamos a ver la casa que compramos y le decimos, ¿qué te parece, Fer? Y luego dice, no me gusta. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué le falta? Pues, aquí está tu cuarto, mira, y que y que el otro. No, es que, ¿sabes qué? No tiene internet. Fíjate, la generación de estas generaciones nuevas, este chavo, no le gustaba la casa porque no veía el internet. No, pues, pero nos lo traemos, digo. Ya nacen con otro chip, ¿verdad? Sí. Las generaciones estas nuevas. Este, y bueno, fue una cosa que se me vino ahorita a la mente curiosa. El otro día, fíjate que me pasó lo mismo con mi hija. Íbamos a ir a una reunión y, y antes de ir, vamos, no, no quiero ir. ¿Por qué? Porque no traigo internet. Ah, O sea, pues como no iba a tener se quedan internet ahí, no quería, incomunicados ya, mejor fíjate, se quedaba en la casa. para no perder la señal, para no Sí, perder el wifi. sí, ¿tú crees? ¿Qué cosas? Oye, pues es que, fíjate que curiosamente la pandemia nos vino a enseñar que las casas tienen que tener un buen internet, Sí. porque obviamente pues ya el vivir conectado en el trabajo, en la escuela, etcétera, pues es básico, ¿verdad? Ujú. Y un área para trabajar, fíjate, o sea, ahorita ya muchas, antes a lo mejor no veíamos un espacio para la computadora o para la oficina y ya son espacios que se buscan. Que se buscan. Oye, quiero tener privacidad para tener una reunión de Zoom y que nadie me moleste, pero no quiero que se vea el cuarto, la ropa, etcétera, que es Sí. un área específica para ello, ¿verdad? Entonces, pues son tendencias, ¿verdad? Que Ujú. se van generando. Fíjate que eso estaba platicando el otro día con... Ah, pues fui a una entrevista ahí en la televisión, aquí local, en la XEU, Sí. con Zaira Zapata. Y Ujú. estábamos platicando de eso precisamente. Que no sé si te tocó una vez ver a un comentarista de política o algo así en la CNN, una de las cadenas de televisión más importantes. Ujú. Y como que estaba el comentarista aquí hablando y de repente abrieron la puerta y atrás se veía a su niño, Ujú. chiquito ahí que iba. Entonces él platicando acá de política internacional, no sé qué, y de repente llega el niño. Y atrás del niño llega la esposa Ah, ok. y agarra al niño así como para y Bueno, se lo lleva. sí, creo Pero que sí vi el meme ese, sí vi el comercial, vagamente lo recuerdo. Sí, no, pues es que ahorita ya con las pantallas verdes atrás que le puedes poner el paisaje que tú quieras y parece que estás en el así estudio y es. nada, pues estabas ahí en la sala, ¿verdad? Y Sí. nomás En estabas la playa. estás en la playa y nada, que el comentarista no estaba ahí en el pasillo, ¿verdad? Es Sí. cierto, sí, sí, sí. Ok, regresando un poquito a las rentas. Por ahí sé que tienes una Sí, app que nos ayuda ¿cómo se dice? Para administrar las rentas. Platícanos. sí, David, fíjate que precisamente la aplicación telefónica que administra rentas es una herramienta digital que quisimos lanzar al mercado para darle precisamente una solución a algo que no existe. Ujú.
Un propietario que renta una casa, una bodega, un local, en ocasiones se conforma con que le paguen la renta y obviamente pues recibe la renta porque pues, obviamente o va y la cobra o le llega el depósito y lo puede checar en su cuenta, ¿verdad? Ujú. Y se le olvida que en los servicios, llámese la luz, llámese el agua, el gas, pueden haber adeudos muy interesantes, muy considerables y que se pueden hacer una bola de nieve, ¿verdad? Mucha gente cree que, por ejemplo, la luz, si no la pagas, te la cortan. Ujú. Y te voy a platicar que no es así, ¿eh? Con esta nueva administración, yo creo que desde la administración pasada federal, te estoy hablando, ya no cortan la luz, fíjate. Ya lo que te hacen es de que te suben a buró de crédito, pero suben a buró de crédito ¿a quién? Al propietario, Al al dueño. titular del contrato de la luz. No al que dejó de pagarla porque la está ocupando, sino el que perjudicado es el propietario, fíjate. El que tiene el contrato de luz. El dueño de la propiedad, exactamente, ¿verdad? Entonces, esta aplicación telefónica nació con la intención precisamente de tener una herramienta que le empoderara al propietario en tener, porque hay propietarios que pueden tener una casa, pero hay gente que tiene una placita comercial y son 6, 7 o 10, 20 locales. Ujú. O hay propietarios que pueden tener 3, 4 casitas en renta, o un conjunto de departamentos, o una combinación de propiedades. Hay gente que tiene casas, locales comerciales, bodegas. Padrísimo, ¿verdad? Pero además, nuestros clientes principales son las inmobiliarias, son los profesionales inmobiliarios. Ujú. Es una herramienta que les va a ayudar a los colegas inmobiliarios a tener en la palma de su mano, digitalmente, ahorita, aquí la traigo para mostrártela, eh, van a poder tener todo su inventario de contratos. Fíjate, es algo padrísimo. Normalmente nosotros las inmobiliarias hacíamos un contrato de renta, armábamos un expediente muy bonito en donde poníamos obviamente el contrato, identificaciones, recibos, etcétera, etcétera. Y cuando terminábamos el proceso inicial de renta, lo guardábamos en un archivero y ahí lo dejábamos, ahí lo persinábamos para que no pasara nada, ¿verdad? Porque las rentas así son, de repente se casa uno con una propiedad por mucho tiempo. Sí. Entonces, con esta aplicación, el agente inmobiliario tiene en la palma de su mano la información de cada contrato. Tú puedes buscarla y puedes encontrar ya sea por la colonia, por la calle, por el nombre del inquilino, por el nombre del propietario, encontrar rápidamente un expediente, consultar de qué fecha a qué fecha está el contrato, en cuánto se está rentando, cuándo se vence, para saber obviamente cuándo tienes que renovarlo, o si a lo mejor el inquilino lo va a querer renovar o no. Y si quieres localizar al inquilino, ahí puedes tener el teléfono para llamarlo, para mandarle un mensaje de WhatsApp, un mensaje de correo. Si no lo localizas al inquilino, ahí tienes el expediente también digital para contactar a una referencia. Normalmente cuando la persona renta deja referencias familiares y personales, los teléfonos del trabajo, y tienes ahí pues todo el expediente sin tener que ir a buscarlo de manera manual. Pues aquí lo tienes en el teléfono, ¿verdad? La comodidad de la tecnología a tu alcance. Entonces puedes tener como inmobiliaria pues todas sus propiedades, darles, inclusive estar de chismoso, porque ahí te va a estar diciendo qué inquilino está atrasado. Fíjate que la aplicación tiene un código de colores en donde si un servicio o la renta está retrasada, pues te la pone en rojo, ¿verdad? Para que le pongas atención. Cuando está en amarillo quiere decir que está próxima a vencerse, para que estés al pendiente. Y cuando está en negrito o desvanecido, pues quiere decir de que ya cubriste el requisito, ¿verdad? Entonces está muy padre ahí la logística que se generó. Y pues es una herramienta en donde tú como propietario recibes del inquilino toda esa retroalimentación, estás involucrado con el agente inmobiliario y pues entre los tres se están llevando de una manera muy ordenada y sobre todo pues muy moderna el tema de las rentas, ¿verdad? Ah, qué bien, qué bien. Y por ejemplo, dónde pueden contactarte en caso de que alguien quiera la aplicación? Fíjate que los invitamos a que entren a nuestra página de Mejores Arrendamientos, mejoresarrendamientos.com. Ahí tienen la información de nuestros teléfonos. Estamos ubicados físicamente aquí en la ciudad de Chihuahua, pero
Estamos a punto de abrir oficinas en las principales ciudades de la República. Vamos a empezar en Monterrey, en Guadalajara y en Tijuana. La aplicación prácticamente la acabamos de lanzar, la arrancamos a principios del año, y pues obviamente estamos dándola a conocer. Mucha gente todavía la desconoce, ¿verdad? Y no conoce todas las ventajas que tenemos. De por sí la aplicación es una herramienta valiosa y la hemos enriquecido, David, con una herramienta o con un servicio que viene integrado muy padre. Y te lo platico porque obviamente pues es una tendencia, es algo que viene y es algo que pues, a lo mejor la gente debe de conocer. Normalmente, ¿cómo evaluamos el que una persona que va a rentarnos pueda o no cumplir de manera correcta su compromiso de renta? Pues actualmente lo hacemos a través de un análisis manual. Checamos ahí sus ingresos, vemos sus referencias, y bueno, pues el feeling que ya tiene uno, el olfato que ya tiene uno de experto, bueno, pues parece que esta persona sí me va a cumplir, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vamos a tener ahora un servicio más profesional. Nuestra empresa es una SAPI, promotora de desarrollos inmobiliarios, JKC SAPI, SASB. Nos constituimos como un otorgante de crédito ante buró de crédito. Y nuestro servicio añadido a la aplicación es que el inquilino que te va a rentar esa propiedad, nosotros hacemos una investigación crediticia de esa persona. Con eso vamos a tener no solamente su comportamiento de pago, sino su historial crediticio, su calificación crediticia, su nivel de endeudamiento y su capacidad de pago, ¿verdad? O sea, el buró de crédito me da mucha información, me dice cuántos créditos tienes activos, cuánto debes, cuánto tienes que pagar cada mes. Y obviamente con eso, al analizar su ingreso y sus pagos, pues tengo su capacidad de pago para saber si esta persona me va a pagar. Pero además se han ido robusteciendo o enriqueciendo los servicios de investigación y también te voy a dar un perfil judicial o jurídico de esa persona. Te voy a dar antecedentes para saber si la persona ha tenido algún juicio civil, mercantil, familiar o penal. Y a lo mejor no tienen mucho peso porque muchos juicios pueden a lo mejor ya estar cerrados, finiquitados, caducados, pero pues te dan una idea del nivel de problemas con los que puedes toparte en algún arrendamiento, ¿verdad? Entonces, la opinión de cumplimiento que te damos va acompañada, si así lo utilizaras, porque se puede contratar un seguro de arrendamiento o lo que le llaman las pólizas de protección jurídica de rentas. Esa protección jurídica hace que yo como empresa le ayude al propietario a rentar de una manera más ordenada, más segura, y si algo sucediera en el periodo del contrato de la renta, yo lo represento de manera legal, porque obviamente se me contrataron esos honorarios legales con anticipación. Yo me encargo de la cobranza extrajudicial primero, de ser necesario de la cobranza judicial, de entablar alguna demanda de recuperación del inmueble en caso de que fuera necesario, si no es que se llega a un acuerdo previo, y el de poder subir a buró de crédito los adeudos de ese inquilino, como si fuera una tarjeta de crédito, una línea de crédito personal, y que obviamente pues eso le repercuta para que en el futuro obviamente pueda o no tener acceso a otro tipo de financiamientos. Mucha gente desconoce que ya el tema de las rentas pues van a entrar a este carril también al buró. De buró y la verdad es de que pues es una forma profesional y segura de rentar y por eso nos llamamos mejores arrendamientos. Mejores arrendamientos. Tratar de tener al mejor inquilino en tu propiedad. Sí. Eso está interesante que dices. Porque, por ejemplo, si tú vas a rentar, ¿no? Y te dan, por ejemplo, un comprobante de ingresos. Y dices, no, pues gana tanto. Entonces dices, pues sí me puede pagar. Pero ya cuando ves que tanto está endeudado, pues ya te das otra idea, ¿no? Y de otra forma, pues ni modo que le preguntes qué deudas tienes, ¿no? Porque pues ya, pues tal vez no te va a decir. Tal vez no te va a decir, o inclusive muchas inmobiliarias, me he topado colegas que dicen, no, Jesús, yo sí soy muy cuidadoso. Y yo pido que esa persona consulte su historial, porque tenemos derecho a consultarlo gratuitamente una vez al año, y que me lo entregue.
Pero ¿qué crees? Ahorita también la tecnología hace maravillas. Nos hemos topado con expertos informáticos que nos entregan un buró de crédito modificado, Modificado. maquillado, ¿verdad? Puras palomitas verdes. Y cuando nosotros hacemos la consulta autorizada por él, pues nos damos cuenta que el documento que nos entregó es falso, ¿verdad? Que tenía créditos sin pagar, reportados, etcétera, etcétera. Y pues, por eso precisamente cuando tú vas a contratar un crédito hipotecario Ujú. o un crédito de autos, pues no te dejan que lleves tu buró, ¿verdad? Tú tienes que firmar de manera autógrafa para que directamente ellos a la base de datos nacional de buró de crédito sea como se consulte tus Sí, que ellos referencias. hagan la consulta directa. La consulta directa, así es. Entonces, bueno, si te fijas, nuestros servicios de protección al propietario o a la inmobiliaria son muchos. Ujú. La aplicación telefónica es una joya, es una herramienta digital que te va a llevar el control de las rentas, de los contratos, de los clientes y de los vencimientos de pago. De por sí es una herramienta digital muy interesante. Estamos a punto de lanzar un esquema en donde tú solito puedas entrar a nuestra página, te registras obviamente en nuestra, porque actualmente lo tienes que hacer todo a través de nuestras oficinas y de nuestros asesores de manera personal, Ujú. pero ya en breve vamos a tener la posibilidad de que tú entres a mi página, te generes tu usuario y que tú mismo des de alta tus propiedades para que tengas esa privacidad que necesitas y que buscas y tú puedas ahí mismo generar tus claves de acceso a las propiedades y pagues obviamente el control, que dicho sea de paso no te he platicado, pero es una cantidad que desde 80 pesos al mes Ujú. puedes tener la aplicación en tu teléfono, obviamente dándote toda la información de rentas, de agua, de luz, de todos los servicios y de todos tus contratos, ¿verdad? Esto es por propiedad, obviamente, ¿verdad? Ah, qué bien. No, pues pues quedan todos invitados por ahí. Entonces, nuevamente danos tus teléfonos y tu página. La página es mejoresarrendamientos.com. Ok. Tenemos también una página de Facebook que es Mejores Arrendamientos. Y los teléfonos, con todo gusto, es el LADA 614 498 98 98 y 498 98 99. ¿Sí? Allí pueden ustedes contactarse en horarios de oficina. Mi celular o mi WhatsApp con todo gusto también es el 614-266-6778 para que puedan obviamente pues pedirnos cualquier información. El tema de las rentas es un tema muy apasionante, ¿verdad? No sé si cómo Sí. andamos de tiempo, yo creo que ya andamos bien colgados, ¿verdad? Sí. Pero ojalá y podamos ayudarlos y tener obviamente mejores arrendamientos con ustedes. Qué bien, qué bien. Ok. Ya para finalizar, a ver, platícame alguna anécdota o alguna frase que te haya dicho o te haya transmitido una figura paterna, ya sea bueno, tu papá o algún abuelo, y Sí. que tú quieras transmitir a tus hijos. Qué buena pregunta me haces, David. Fíjate que siempre he tenido la figura de mi abuelo muy presente. Mi abuelo siempre se dedicó a la construcción. Ujú. Siempre se dedicó a la construcción. Él fue huérfano, fíjate. El papá de mi bisabuelo fue minero allá en el poblado de Cusiguiría, Chicapara, Cuauhtémoc. Sí. ¿Y qué crees que fallece mi bisabuelo en la mina y se viene mi bisabuela a la ciudad? Se casa nuevamente aquí y mi abuelo pues empieza a trabajar en la construcción. Primero empieza a trabajar pues de ayudante de obra, y luego se convierte en maestro Ujú. y por último termina siendo contratista. Se hace pues obviamente muy hábil, una persona muy inteligente, muy astuta, y llegó a administrar a muchas personas. A mí me gustaba mucho acompañarlo cuando era chico que nos quedábamos en la casa de los abuelos, porque pues aparte de andarlo acompañando a visitar las obras que traían en construcción, construían casas,
pues me tocaba también ahí la paga, ¿verdad? Por andar de ayudante. De ayudante. Entonces, pues fíjate que, lo que te puedo decir de mi abuelo, de lo que le aprendí, pues es que hay que tratar de hacer las cosas bien, porque al hacer las cosas bien, la gente se da cuenta de lo que haces. Y así fue como mi abuelo, precisamente de ser un ayudante de construcción, pues, se convirtió en un contratista y él lo presumía, lo platicaba con mucho orgullo, porque obviamente así fue como creció y así como... es un ejemplo muy padre que tengo yo de mi abuelo. Tal es así que desde que inicié mis actividades, David, no sé si has visto mi tarjeta de presentación. No, mi tarjeta de presentación quiere mi foto. No porque uno esté muy guapo, ni mucho menos, no. Simplemente porque yo lo que quería es que la gente me recordara. Esta fue mi primera tarjeta, mira. Esta fue mi primera tarjeta de presentación. No sé si... A ver, pues Aquí te la paso para que... Esta fue mi tarjeta hace 17 años. Y déjame platicarte que yo cuando la generé la tarjeta, pues era para mí muy cómodo andarle diciendo al de la imprenta, hazme otros 1000 y otros 1000 y así me las hacía. Hasta que hace unos 5 años me dijo un chavalito ahí en la oficina, oye, tú te pareces al de la foto. Ya el pelo blanco ya no era el pelo negro que viene ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿manejaste esa foto hasta hace 5 años? ¿Todavía manejabas esa foto? Todavía me resistía a cambiar, mira. Entonces ahora pues le tuve que hablar a la imprenta y esta es la nueva, mira, ya le dije, nada más que ponme filtros ahí un poquito así de lejitos, ¿verdad? Para que ya me vea diferente. Sí. Pero pues ya está más actualizada, ya. Lo que hemos tratado de transmitir en mi oficina pues es eso, ¿no? Es confianza, es seguridad, es que la gente sepa con quién estás hablando, con quién te estás dirigiendo y que sepas que vamos a tratar de que todas las operaciones que hagas a través de nosotros pues sean operaciones seguras y confiables. Sí. Como que eso es muy importante, ¿no? O sea, como que saber con quién puedes hablar. Y si muestras, o sea, como que la cara de la persona, como que eso te genera como que la confianza de que estás hablando con alguien. Claro. Que no te van a mandar de una oficina a otra o te van a dar largas, como que te da más confianza de que hay una persona responsable con la que tú puedes hablar. Y así es, bueno, pues esto te digo básicamente, creo yo que viene de ahí, ¿verdad? De que mi abuelo siempre dijo, pues hay que hacer las cosas bien, hay que tratar de que la gente sepa que tú fuiste el que las hiciste, ¿verdad? Que estés atento, Uh-huh. y bueno, pues, básicamente es lo que traigo yo de enseñanza y es lo que De me todo. gustaría que mis hijos también lo traigan, ¿verdad? Sí. Ok, no, pues pues esto fue todo, gente. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like. Y como dice aquí mi buen amigo, hagan las cosas bien porque la gente se va a dar cuenta. Así es. Muchas gracias, David. Sale, gracias.